Hola, buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, don Pues mira, Gonzalo. don Daniel, tengo una noticia espectacular, impresionante. A ver, sorpréndeme. Y te voy a decir algo, y a toda nuestra audiencia también, que es que, a ver, ¿estáis preparados? ¿Está preparado usted, don Daniel, Sí, para esta noticia? estoy sentado. Está sentado. Don Daniel, todo es una bendición. Hombre, pues eso está muy bien. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. No, es verdad. Y todo hay que agradecerlo, porque todo Eso, es una bendición. exactamente. ¿Y por qué digo esto, don Daniel? Lo digo por el título del vídeo, que es cómo hacer, cómo progresar después de vivir una situación dolorosa. Ya. Entonces, la gente dice, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Quién me pone la pierna encima? Se coloca, digamos, en una situación de víctima, donde parece que el mundo está en contra suya. Mm. Y entonces, gracias a lo que le vamos a decir, se van a dar cuenta de que todo es una bendición. Hombre, pues Sí. fantástico. Es como una fórmula matemática, ¿no? Es una fórmula matemática. Dolor más Sí, reflexión igual a progreso. sí. Entonces, la fórmula que nos acaba de desvelar don Daniel es, y esta la utiliza un gran inversor en bolsa, que montó, se reunió en el año 80 y empezó a utilizar esta fórmula para invertir en bolsa. Entonces, cuando hacía una mala inversión, se preguntaba, ¿qué es y entonces sentía dolor porque perdía dinero, ¿qué es lo que tengo que reflexionar para progresar, para que esta situación se convierta en un aprendizaje? Este hombre se llama Ray Dalio y bueno, es Es uno muy de los hombres más conocido, ricos, sí. famosísimo. Y entonces aplicó esta fórmula para la inversión y yo digo, perfecto, para aplicarla también a la vida diaria y al mundo espiritual. Pues está súper bien. Y entonces, ¿por qué digo que todo es una bendición, don Daniel? Porque cualquier cosa que te pasa, cualquier dolor que sientes, cualquier pérdida, en realidad, si aplicas la reflexión, te va a ayudar a crecer espiritualmente y psicológicamente. Mm. Ahí el problema es cuando no aplicas la reflexión Exacto, y te quedas estancado a lo mejor en un victimismo, ¿no? en el dolor. En el dolor y Sí, te quedes estancado sí, en la mórbido, ¿no? sí, el amor vido. Y esto tiene que ver con lo que hablamos en otros vídeos de no mirar atrás. Mm. Entonces, has tomado una mala decisión y estás viviendo una situación dolorosa como consecuencia de esa mala decisión, Mm. ¿vale? Entonces, la vida te ha dicho, vale, por aquí no. Y de repente, pues yo qué sé, te deja tu novia, tienes una pérdida económica, inicias un negocio y no te va bien, cualquier cosa que te ocurra que sea, que lo puedas experimentar como dolor. ¿Cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? Hay varias preguntas, ¿no? Y si queréis apuntar las preguntas que os podéis hacer si estáis viviendo una situación dolorosa. Lo primero es, ¿qué aprendizaje hay detrás de esta situación? Esa es la pregunta número uno. ¿Qué aprendizaje hay detrás de esto que estoy viviendo? Pregunta número dos. ¿Qué tengo que cambiar para que esto ya no me vuelva a suceder? Y ahí, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Una actitud en la vida. ¿Qué tienes que dejar de permitir que otros te están haciendo? ¿Dónde tienes que poner límites? ¿Dónde tienes que decir que no? ¿Dónde tienes que decir que sí? A lo mejor te está ocurriendo algo malo porque no estás aprovechando una oportunidad que te ha venido por miedo. O a lo mejor te está ocurriendo algo malo porque estás permitiendo muchas cosas que no deberías permitir a otros o incluso a ti. ¿Qué hábitos tienes que cambiar? Entonces, empieza a desmenuzar la situación hasta que te haces 100% responsable de que esa situación la has creado tú de alguna otra forma. Muy interesante lo que has dicho tú, porque claro, desmenuzar. Esto no es una cuestión de pensar en 2 minutos, ay, porque me ha pasado esto y tal, no. Esto es Sí, un tema de sentarse con papel y lápiz y sí, empezar a ver, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto por qué? ¿Y esto de dónde surge? ¿No? sí, Y a medida que, o sea, es una reflexión profunda sí, y exacto. además me imagino que no solamente de un día, es una Sí, reflexión de varios días, ¿no? sí.
Y mira, nosotros recomendamos un ejercicio que es que todos los sábados, o bueno, un día por semana, digamos, se haga una reflexión sobre el árbol de la vida, las diferentes sefirot, que hay un vídeo con los ejercicios. Pero esta es la reflexión profunda, porque mira, don Daniel, el cambio no viene por hacer lo mismo. Parece una perogrullada, pero mucha gente dice, imagínate que te has enamorado de una persona y esa persona te está rechazando, entre comillas, o no quiere estar contigo. Insistir bajo la misma posición perjudica las cosas. No, o sea, hacer lo mismo de forma repetitiva es, claro, y la situación volverá otra vez. O sea, es hacer lo mismo. Entonces, la reflexión viene, ¿para qué viene la reflexión? Porque donde se produce el cambio es en la reflexión intelectual. Porque si te fijas está mundo de las ideas, mundo emocional y luego el pensamiento. Pero entonces es la reflexión intelectual la que hace que cambies y que reflexiones sobre el dolor. Entonces, vale más una reflexión profunda, intelectual, racional, sobre por qué realmente está ocurriendo eso y que tienes que cambiar, que no seguir insistiendo como un burro dándote golpes contra la pared. Entonces ahí tienes que analizar la situación desde una cierta distancia, ¿no? Exacto. Porque muchas veces cuando uno está metido en una situación dolorosa no alcanza a ver el dolor, solamente estás metido en el twister, ¿no? En el remolino. Pero sí es importante, es interesante lo que dices. Vamos a grabar la carta 4 del emperador que habla de los 4 elementos. Y uno de los elementos es el intelecto. Y en el tarot el intelecto se representa con el águila. ¿Por qué? Porque el águila tiene una visión desde las alturas y tiene una visión clarísima. El águila es un animal que tiene una visión finísima, ¿no? Y es ahí desde donde hay que intentar que por lo menos al principio es difícil. A lo mejor hay que distinguir entre el intelecto y el pensamiento. El pensamiento es más mecánico. Es mucho más mecánico y está influido por un montón de factores como las emociones, los condicionamientos, un montón de cosas. Y muchas veces el pensamiento es circular. El intelecto no, el intelecto es totalmente transparente. Pero un punto de partida es el pensamiento y un punto de partida es la reflexión. Luego hay que dejar, como todo, es decir, cuando tú revuelves el agua con el barro, el agua se vuelve turbia. Hay que volver a esperar a que baje todo. Es decir, es un ejercicio alquímico de solveit coagula, es decir, porque seguramente las respuestas no las tendremos inmediatamente, pero es un proceso alquímico al final. Y eso es clave. Eso es sacar oro del plomo. Sí, exacto. Y esa es la gran maestría, la gran obra. Y ese es el proceso que tú dices. Dolor más reflexión igual progreso. Es alquimia pura. Sí. Entonces, las personas que viven en el mundo espiritual o en el mundo de negocios, no es que no hayan tenido problemas. Han tenido un montón. De hecho, yo creo que todo el mundo tiene el mismo tipo de problemas a medida que va subiendo. La cuestión es cómo reflexionas para superar ese dolor que te genera esa situación que te ha venido como consecuencia de una mayor progreso anterior. Sí. Yo tenía un tío que ya murió, que era un gran empresario y era un hombre tremendamente positivo, y él decía, ¿no? Daba conferencias y decía que los problemas son una bendición en la empresa, porque es una oportunidad de crecimiento. Claro. ¿no? Sí. Y al final en la vida, lo que aprendes en la vida es a resolver problemas creciendo. Sí, ¿no? exactamente. O más bien, resolver problemas de una manera constructiva, en el sentido de no huir de los problemas, sino resolverlos, transmutarlos, que eso es la alquimia. Luego, fíjate, otra ventaja también de vivir situaciones un tanto problemáticas o dolorosas, porque como es un proceso, es que cuando las cosas van muy bien, uno se olvida de Dios. Entonces, ¿cuándo la gente se acuerda de Dios? Sí, cuando va todo mal. Entonces, muchas veces el alma de la persona genera una crisis para que la persona vuelva a Dios. Pues en el momento en el que vuelves a Dios ya todo se... ¿No te das cuenta que hay un montón de milagros que ocurren cuando la persona está desesperada?
¿Sabes por qué es eso? Porque la persona es cuando ya el ego y su programa no le ha resuelto la situación, la persona en modo de desesperación dice, por favor, Dios, ayúdame. Y cuando ya ha entregado todo el ego, ya Dios siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que el ego era la nube que no le permitía. Ya. Cuando ya ha entregado todo el ego porque se da cuenta que el ego no se lo va a solucionar, viene el milagro. Ya. Y consigue el trabajo en el momento adecuado, todo eso, ¿sabes? Ya. Pues nada, oye, pues una gran fórmula matemática esta. Sí, así que, bueno, don Daniel, entonces, cuando hay dolor, reflexionamos Sí. para progresar. Se me acaba de ocurrir un nuevo nombre para nuestra Genial. audiencia. ¿Sabes cuál es? No. Alquimistas de la vida, porque esto es alquimia al final. Alquimistas, exactamente. Alquimistas espirituales. El alquimista es un transmutador Sí, de metales, cuando es físico, es un transmutador de la vida. sí, Es un transmutador psicológico, emocional, vibracional. Pero el transmutar es interesante. Es distinto transmutar a transformar. Transmutar es convertir una cosa en otra, ¿no? sí, El plomo en oro. sí. No, aquí es, el alquimista lo que es, cambia la cualidad, Mm, cambia la esencia. Sí, De lo que aparentemente es lo mismo, le cambia la esencia con... sí. Deberíamos de hacer algún vídeo de alquimia, porque la Sí, alquimia es algo extraordinario que además, bueno, realmente el principal objetivo de la alquimia es este, sí, 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 es este. sí, Y el alquimista está trabajando todo el día en transmutar cosas, sí, transmutar situaciones, transmutar dolor, sí, transmutar sufrimiento, ¿no? sí. Así es que nada. Y sí, y para hacerlo hay que hacerlo desde la objetividad, desde un punto, lo que dices del águila, Mm, creo que hay 4 animales que son el toro, mm. el león, el águila y el hombre, Y el ángel, y sí, el el ángel. hombre y el Sí, ángel. sí. Pues también en el mundo de Bria, que es donde está el mundo de las ideas, Mm, es el Sí, águila. porque tú puedes observar la situación como un águila, Ujú, pero puedes transmutarla con la fuerza del león. ujú, exacto. Es que eso es alquimia pura, por Sí, eso te digo, ese es el tetramorfos. sí. No, no, porque una vez que has hecho la reflexión, luego viene la parte Sí, difícil. transmutarla con la voluntad del toro Exacto, y la fuerza del león. exacto. Por eso necesitas voluntad y fuerza, porque ¿qué ocurre? Que, vale, tú ya te has dado cuenta que resulta que estoy en esta situación porque no he puesto límites y he sido Mm, débil. Ahora la cuestión es poner Sí. límites y fortalecerte. Y fíjate, una cuestión de magia, simplemente visualizando el animal de alguna manera ayuda. Sí, Ayuda exacto. porque te da las cualidades psicológicas, evidentemente, de ese animal que al final es un símbolo, te estás Sí, conectando con un símbolo universal. sí. Así que, bueno, don Daniel, todo es una bendición. Menudo vídeo que hemos sacado, don Daniel. Sí. Y No, nada, no, o sea, es hay que, que, a ver, esto es la clave para muchas personas, darles esperanza. sí, no, Porque si porque no, te quedas enganchado en el dolor y, claro. y utilizas toda la fuerza, y se te Y va la sobre fuerza y todo, se te va la lo más voluntad. importante es recordar que somos alquimistas, es decir, que tenemos el poder de transmutar. Lo tenemos. Sí, Otra cosa es que lo utilicemos claro, o no lo creamos que lo tenemos, pero lo tenemos. Tenemos ese poder, con lo cual vamos a utilizarlo. sí, exactamente. Porque si Y no, te quedas enganchado en la parte de abajo del árbol, ahí en modo víctima, no puedo, no sé qué. mm, con lo Así que, cual, pues nada, vamos a transmutar el mundo. mal. Pues nada, muchas gracias, don Gonzalo, Un placer, don Daniel. y, y seguimos.